Jóvenes del CEPRONAP, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad continuamos con las clases del CEPRONAP, ya entramos a la recta final. En el curso de biología vamos a trabajar el tema de la función de nutrición que cumplen la mayoría de seres vivos, siendo un tema complementario. Ya empezamos con los temas complementarios porque vamos a empezar a trabajar y recordar básicamente algunos temas básicos que van a permitir en esta oportunidad entender el proceso por el cual los organismos vivos pasan y transfieren la energía desde la parte inorgánica hacia la parte orgánica. ¿Ya? Eh, Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, pueden escribirla. Y los profesores estamos a disposición de cada uno de ustedes y poder apoyar y reforzar su aprendizaje. Ya, a ver, continuamos. La nutrición, dice. La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan alimentos y líquidos, ya, líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y para mantener las funciones vitales. Aquí está, las funciones vitales. La nutrición es el proceso independiente por el cual se obtienen y se procesan los nutrientes hasta tenerlos en formas utilizables. ¿Por qué se menciona en formas utilizables? Porque al final el proceso bioquímico metabólico se lleva a cabo en las células, ¿no es cierto? Y si nosotros nos alimentamos de un componente macromolecular, llámese por ejemplo un pedazo de pan, y este pan tiene que pasar por un proceso de descomposición porque en realidad lo que la célula va a administrar son las moléculas a cual esta constituye, como por ejemplo los carbohidratos. A eso se refiere al tenerlos, o sea, obtener el alimento, procesar este alimento y obtenerlos en una forma utilizable. Los nutrientes de los animales que están dentro de su dieta, eso quiere decir el tipo de alimento que según un organismo tienda a alimentarse, y se dividen en 5 categorías principales. Estas 5 categorías principales son las biomoléculas que nosotros hemos trabajado, llámese lípidos, que en este caso constituyen las grasas, los carbohidratos, que son los azúcares, las proteínas, las moléculas energéticas, minerales y vitaminas, que también cumplen una función importante. ¿Ya? Desde aquí vamos a ir recordando cada uno de estos. Dichas sustancias satisfacen las siguientes necesidades básicas del cuerpo a nivel celular. Tanto los lípidos y carbohidratos pues brindan la energía, la inmediata y la de reserva, para impulsar los procesos metabólicos. No se vayan a olvidar que el metabolismo está dividido en dos, el anabolismo y el catabolismo. También tenemos los bloques de construcción químicos, como por ejemplo los aminoácidos, eh, que sirven para construir moléculas complejas específicas para cada animal, como por ejemplo las proteínas, como nosotros sabemos, se encuentran constituidas básicamente por sus sillares estructurales que vendrían a ser los aminoácidos. Adicional a ello, tenemos las vitaminas y los minerales que participan en las reacciones metabólicas que se llevan a cabo dentro de cada una de las células. Existen tipos de nutrición en los seres vivos y esto simplemente podemos interpretar a estos procesos como un proceso continuo de transferencia de energía. Esa energía viene a ser en este caso los nutrientes del cual pues se encuentra constituido un organismo vivo. Por ejemplo, si hablamos de cuáles son los componentes de un vertebrado, llámese un humano, vamos a tener que un humano se encuentra constituido principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre en un 93%. Espero que recuerden el tema de biomoléculas orgánicas simples. Entonces, pero la constitución de un organismo vivo parte de un recurso inorgánico y esos recursos inorgánicos principalmente se encuentran en los nutrientes que se encuentran en el suelo. Ahora, para que eso llegue a pasar, en este caso, tiene que darse un proceso de transferencia, por eso es que puse acá la flecha de el organismo que está constituido por supramoléculas, entonces tiene que aglomerar elementos simples,
que son los componentes inorgánicos. Acá en este vacío, es donde va a entrar a tallar el único organismo capaz de sintetizar los alimentos y convertirlos en elementos macromoleculares, que vendrían a ser las plantas. ¿Ya? Entonces, a partir de ello parte dos tipos de nutriciones. La nutrición autótrofa, que es de la nutrición que cumplen los vegetales, dice, es la que llevan a cabo los organismos que producen sus propios alimentos. Los seres autótrofos son organismos capaces de, acá lo voy a subrayar, capaces de sintetizar sustancias inorgánicas esenciales. ¿Por qué digo inorgánicas? Porque estas plantas van a tener la particularidad de empezar, acá lo voy a poner por favor atentos al punto rojo, todos estos nutrientes que se encuentran en el suelo, tenemos ahí carbono, hidrógeno, azufre, las biomoléculas primarias y secundarias, todas las que se encuentran en el suelo, pues van a tener la capacidad de captar, absorber por medio de las raíces y cumplir el proceso fisiológico de las plantas que se llama, por ejemplo, la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué función cumple la planta? De transformar materia inorgánica que tenemos acá y pasar a formar materia orgánica. ¿Ya? Esa materia orgánica, resultado de la fotosíntesis, de esa transformación que se lleva a cabo en este vegetal, es lo que un organismo superior pues consume ya para su alimentación. Espero me haya dejado entender. Para lo que concierne la nutrición autótrofa, en este caso ya son organismos dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes de la materia orgánica producida por las plantas. La nutrición autótrofa, dice, es la que lleva a cabo aquellos organismos que necesitan de otros para sobrevivir. ¿Quién necesita de quién? En este caso, los vertebrados o los herbívoros necesitan de las plantas, ¿ya? Por eso dice, necesitan de otro para vivir. Por tanto, los organismos heterótrofos, en este caso, los animales, son aquellos que se alimentan con las sustancias orgánicas sintetizadas aquí por otros organismos. Acá faltaría agregar algo que diga resultado de la fotosíntesis. Entonces, entre los organismos heterótrofos se encuentran animales, hongos, la mayoría de bacterias y protozoarios. Entonces, para entender un poco la nutrición autótrofa, vamos a ver el tipo de mecanismo que se lleva a cabo acá. El proceso metabólico que de las plantas, el autótrofo, se llama la fotosíntesis. La fotosíntesis ya es un tema bastante conocido, no es un tema nuevo para los estudiantes, peor para ustedes que se encuentran en el centro preuniversitario. La fotosíntesis, o también llamada función clorofílica, porque se lleva a cabo gracias al pigmento que es la clorofila, el pigmento de color verde, es la conversión, de la materia inorgánica a materia orgánica, lo que les estoy explicando. ¿Dónde se encuentra la materia inorgánica? En esta imagen vamos a poder verlo más tranquilo. Acá está, tenemos un elemento, cada uno de estos colores vienen a ser distintos tipos de elementos químicos que se encuentran en el suelo. Repito, y a través del proceso de captación de las plantas, estas van a subir a través del xilema y el floema y van a venir hacia las hojas. Es acá donde en las hojas existe un organelo celular que se llama el cloroplasto. En ese cloroplasto, más la ayuda de la luz solar, acá vamos a tener la luz solar, luz solar, vamos a tener lo que se conoce como el proceso metabólico de la fotosíntesis. Acá. A ver, en este proceso dice la energía lumínica, eso quiere decir los rayos ultravioletas y infrarrojos del sol, se transforman en energía química estable, siendo el NAD, el nicotín, ademín, dinucleótido fosfatado y el ATP, el adenosil trifosfato, las primeras moléculas a la que queda almacenada en la energía química. Estas moléculas son conocidas como, esas moléculas eran conocidas como las moléculas energéticas. ¿Por qué? Porque tanto el NAD como el ATP son las moléculas encargadas de hacer o dar, en este caso, la energía para que las células puedan
hacer el proceso de transformación de la glucosa. ¿Cuál es la glucosa? Un tipo de carbohidrato, para que las células tengan dicha energía, para que nosotros tengamos energía. De ahí, jóvenes, parte el proceso por el cual nosotros, cuando ingerimos una bebida con alta concentración de azúcar, es que nosotros tenemos energía. Exacto, porque básicamente los carbohidratos que entran a la mitocondria dentro de la célula, pues tienen la capacidad de producir ATP. Ese ATP y el NAD que estábamos hablando recién, que son las moléculas energéticas, son aquellas que dan pues combustión, si se podemos llamar de esa manera, para que la célula se encuentre en constante actividad metabólica, y eso se refleja, por ejemplo, en nosotros, que cuando tomamos ya una bebida gasificada, azucarada, tenemos más energía, ¿no es cierto? Por ahí parte el principio también de las bebidas energéticas. Bebidas energéticas, si se han dado cuenta, alta concentración de azúcar, entonces por ahí parte ese principio. ¿Cuál es la importancia que tiene la fotosíntesis en las plantas? Elabora nutrientes para su propio consumo. Eso es importante, elabora los nutrientes para su propio consumo, porque la planta también consume energía, pero lo más importante es que también produce el de los organismos heterótrofos, ya que de ello los herbívoros son los encargados de alimentarse, y si seguimos una cadena trófica, estos herbívoros van a ser comidos ya por los carnívoros. Entonces, sin ir muy lejos, entendamos, suelo, planta, el material, el componente químico del suelo ya ha pasado a la planta. La planta ha hecho macromoléculas para que esas macromoléculas lo coman los vertebrados. Los mismos componentes químicos simplemente están haciendo un proceso termodinámico. Recuerden que parte de la termodinámica es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso se está transformando. Miren, suelo, planta, herbívoro, carnívoro. Entonces, la materia orgánica que viene desde el suelo está ahí, solo que en diferentes etapas, en diferentes manifestaciones. Espero que me estén entendiendo. Proporciona oxígeno, que es importante para el proceso de respiración de nosotros, los vertebrados, los que tenemos sistema respiratorio abierto, y es capaz de formar ciertas cantidades de ozono, y esto pues va a ayudar a proteger la vida dentro del planeta. Los principales elementos, digo principales porque no son todos, elementos de la fotosíntesis son, uno, el agua, ya, el agua, que generalmente, no siempre, porque hay ciertos tipos de plantas que tienen la capacidad de captar agua directamente por las hojas. Hay algunas plantas que tienen esa particularidad, generalmente no. Entonces tenemos también el dióxido de carbono, que es el CO2, que se encuentra pues en la atmósfera, ¿no es cierto? Como resultado del proceso de respiración de nosotros, los vertebrados. Nosotros, cuando respiramos, emitimos hacia afuera dióxido de carbono, CO2. Eso le sirve a la planta. El humo de los carros, todos esos procesos de normal, por ejemplo, terminan dentro de las plantas. Tenemos también la luz solar, que es en este caso la fuente energética, y la clorofila, que es el pigmento sintético que absorbe la longitud de onda que corresponde a los colores violeta, rojo y azul dentro de la planta. Acá, jóvenes, vamos a tener una manera más gráfica de poder entender, ¿ya? Esa manera gráfica pues es la, primero que nada, identificar los componentes que ya habíamos mencionado. Tenemos en este caso la parte organológica de la planta, que es la raíz, los minerales y el agua que se encuentra presente en el suelo, la clorofila que se encuentra presente dentro de las hojas, la fuente energética, en este caso que es la energía calorífica. Acá tenemos la energía calorífica. Tenemos el gas carbónico, que es el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, todo esto hace de que se lleve a cabo la fotosíntesis. Regresamos y vamos a hacer lo que hicimos hace unos minutos. Ponernos a pensar que acá todos estos puntos que yo estoy poniendo, pues es la cantidad de nutrientes que se encuentran en el suelo. Por ejemplo, si un vertebrado necesita fósforo, llámese nosotros mismos, si nosotros queremos asimilar fósforo, pues simplemente no podemos venir, o si queremos directamente azufre, no podemos ir y mascar tierra, ¿no es cierto?
Lo que nosotros necesitamos es un organismo que tenga la capacidad de transformar estas moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas. Entonces, cambiamos de color. Estas van a entrar hacia la planta, lo que venía explicándoles, van a viajar a través del... ¿Se acuerdan cuál es el tejido que se transfiere la savia bruta? A esa es la savia bruta. El agua y los minerales que veíamos en un principio, eso es lo que concierne a la savia bruta. Entonces, esta savia bruta va a venir y va a llegar hasta las hojas, y en estas hojas se van a sumar energía solar dentro de los cloroplastos, el gas carbónico también dentro de los cloroplastos, y como resultado de todo eso va a ser la producción de oxígeno molecular que va a ser desprendido al aire. ¿Ya? Ahora, dentro de las hojas acá teníamos, entra el agua y las sales minerales, va a entrar, y dentro de ella pues va a entrar el dióxido de carbono. Acá les estaba explicando, me había olvidado de esta imagen. Tenemos la energía solar, que es la energía lumínica, y el resultado de esto pues es el oxígeno. Y también vamos a tener ciertos componentes químicos, como por ejemplo el CH2O, ¿ya? El CH2N, ya que es un tipo de carbohidrato. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como fotosíntesis. Espero me haya dejado entender. La fotosíntesis tiene fases. Esa ya es conocida como la fase oscura y la fase luminosa. A ver, pasamos a eso. Tenemos acá la fase luminosa y la fase oscura en este caso. La fase luminosa, llámese también la fotofosforilación anoxigénica, dice, se lleva a cabo en los tilacoides. Lo que nosotros tenemos acá, primero que nada, para que por favor me entiendan, esto es un cloroplasto, ¿ya? Este cloroplasto tiene ciertas estructuras. Tenemos dentro de los cloroplastos, tenemos los tilacoides. Los tilacoides es cada uno de estos discos que nosotros tenemos acá, y el conjunto de tilacoides, acá está, se llama grana. Ya, este es el conjunto de tilacoides que se encuentra de esa manera. Acá tenemos tilacoides, acá tenemos otro bloque de tilacoides, y acá tenemos otro bloque de tilacoides. Tenemos el estroma. El estroma también es algo importante porque es el espacio entre los tilacoides. Ya es la parte separada entre los tilacoides. ¿Por qué es importante entender esto? Ojo, este es un organelo, este es un cloroplasto, que cuando recuerdan el tema de tipos de células, veíamos que los cloroplastos se encuentran presentes solo en los vegetales. Ya acá tenemos, por ejemplo, este cloroplasto. La fase luminosa está más que entendible, se lleva a cabo durante el día, y la fase oscura se lleva a cabo durante la noche. En la noche, en el día se libera gran cantidad de oxígeno, como ya vimos en la anterior diapositiva, y pues en la fase oscura se libera azufre principalmente. Por eso es que no es muy recomendable dormir en espacios cerrados con vegetales, porque dependiendo del tipo de vegetal y la cantidad del tipo de vegetales que nosotros vayamos a tener, pueden producir grandes concentraciones de azufre. Ni tan grandes que digamos, pero sí concentraciones razonables. A ver, repetimos. Entonces, en la fase luminosa se lleva a cabo en los tilacoides. Por eso es que primero quería que entiendan. Acá están los tilacoides. Dentro de esto se lleva a cabo la fase luminosa. Tenemos también, dice, la fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis, en la que la energía solar se convierte en energía química, ¿ya? La energía solar se convierte en energía química. Esa es, pues, los carbohidratos. La energía solar ya se convierte en energía química. No se olvide que cuando hablamos, por ejemplo, en ecología, ahí está, en ecología vieron este tema, flujo de energía. ¿Y de qué hablaban? Del conjunto de nutrientes que pasaba de un organismo a otro. Justamente eso también les expliqué hace unas 2-3 diapositivas en antes, que viene a ser el conjunto de nutrientes que va a pasar de un lugar a otro a través de la termodinámica, ¿ya? Esa es la energía química. Entonces, ese proceso se lleva a cabo dentro de la fotosíntesis. Y en la fase oscura, o también llamada la fase sintética, primero que nada, se lleva a cabo en los estromas. Acá, aquí está, jóvenes, por eso es que le subrayé, ¿ya? La fase oscura se lleva a cabo en los estromas. Acá está.
Dice, la fase oscura también es conocida como la parte asimilatoria. En la segunda fase, o fase 2, o fase oscura del proceso fotosintético, en esta etapa se producen los cúmulos de reacciones que no necesitan la luz solar. Aquí está, no necesitan la luz solar y que convierten el dióxido de carbono en compuestos, en otros compuestos y también en algunos azúcares. Ya, entonces ahí tenemos las dos fases de la fotosíntesis. Cuando nosotros hablamos ya de organismos heterótrofos, ya vamos a hablar de un conjunto de organismos que realizan metabolismo, ¿ya? El metabolismo en la planta, pues es la fotosíntesis, y el metabolismo en las plantas vamos a tener dos procesos independientes. El metabolismo, si recordamos el concepto básico, es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula, ¿ya? Dentro de la célula, y se dividen en dos, el anabolismo y el catabolismo. Aquí tenemos. El anabolismo es un conjunto de reacciones químicas orgánicas complejas a partir de moléculas simples. ¿Qué quiere decir? Que a partir de estas moléculas simples se generan moléculas más complejas. Anabolismo sintetiza moléculas más complejas, como por ejemplo la síntesis de las proteínas a partir de los aminoácidos. También vamos a recordar, los aminoácidos son los sillares estructurales o los componentes básicos de las proteínas que se unen entre sí mediante enlaces covalentes llamados enlaces peptídicos, ¿ya? Entonces, ese proceso de transformación o de aglomeración o de juntar, fusionar, el concepto que ustedes quieran ponerlo, juntar estos aminoácidos a través de la reacción covalente es lo que te va a generar una proteína. Eso de ahí, jóvenes, es anabolismo. El catabolismo es al revés. Si en el primero produce, sintetice, en el catabolismo degrada. Es el conjunto de reacciones químicas de descomposición de sustancias orgánicas a moléculas más simples, como por ejemplo la conversión de la glucosa, ya es una reacción ya dentro de la mitocondria, de la glucosa, que es un componente que tiene 6 carbonos, una cantidad de hidrógeno, una cantidad de oxígeno, es una macromolécula gigantesca, pero simplemente cuando se trata de desecharse como excreción, estas simplemente se transforman en algún caso en CO2 y en agua, en muchas moléculas de CO2 y en agua, porque ya es desecho. Entonces eso se convierte en un catabolismo. De manera gráfica podemos entenderla de la siguiente manera. El anabolismo tenemos moléculas simples, como por ejemplo aminoácido A, aminoácido B, aminoácido B. La molécula energética, acá está, el ATP. ¿Se acuerdan de la molécula energética que les decía desde un principio? La molécula energética es el responsable de que ésta se forme una molécula más compleja. Si entonces en antes hablamos aminoácido A, aminoácido B, aminoácido C, pues aquí vamos a tener ¿qué? Una proteína. Y el catabolismo, pues son las proteínas o la glucosa, que es otro carbohidrato que se va a transformar en agua y CO2, que ya son moléculas más simples. Simplemente es inverso. ¿Cuál es la molécula energética acá? En este caso es el ATP. ¿Por qué influye la diferencia? Porque en el primero el ATP forma parte de la reacción, en la segunda el ATP es el que se libera. Ojo con eso, acá está. El ATP entra y el ATP sale. Procesos complementarios que se llevan a cabo en la nutrición, vamos a tener, por ejemplo, la digestión. La digestión es el aparato digestivo, se encarga de introducir el alimento en el organismo y transformarlos en nutrientes sencillos y utilizables para la célula. Ya les mencioné, ¿por qué tiene que ser utilizable? Significa que se degrada. ¿Ya? Utilizable se degrada porque un pan pues, no puede entrar en una célula, ¿no es cierto? La respiración es el proceso de intercambio de gases, en este caso, que lleva a cabo, que llega hasta las células. Ojo, cuando nosotros como organismos vertebrados, organismos superiores, respiramos, no quiere decir que y exhalamos, eso es todo. No, ese oxígeno que se ha quedado dentro de los pulmones, en las células especializadas, van a tener que ser llevados por el torrente sanguíneo a través del bombeo de corazón a cada una de nuestras células. O sea, la respiración es un proceso mucho más complejo del que nosotros conocemos. La circulación es el proceso de transferencia volumétrica de nuestra sangre hacia el resto de nuestro cuerpo. Y la excreción, pues una vez que ya ha llegado a todo el cuerpo, esa es la sangre viene trayendo ya los desechos de la célula. Si son desechos químicos,
pasa por el riñón y ahí se filtran y salen por la orina. Si son desechos gaseosos, como por ejemplo el CO2, ya se dan cuenta que la glucosa se transforma en CO2. Ese CO2 vuelve nuevamente al pulmón y a través de la respiración hacia afuera. Espero, jóvenes, me estén entendiendo. Estoy tratando de ser lo más comprensible para cada uno de ustedes. Entonces, repito, los procesos que intervienen en la nutrición tenemos la digestión, la respiración, la circulación y en este caso la excreción. La digestión de una manera más explicativa, dice, es el proceso por el cual el alimento es desintegrado en moléculas que pueden ser incorporadas a las células que tapizan el intestino. A ver, para que me vayan a entender en este caso. El proceso de digestión se encuentra la ingestión. La ingestión es el proceso por el cual, vamos a ponerle nombre, Juanito agarra un pedazo de alimento y este alimento pues entra a la boca. Está haciendo el proceso de ingestar, la ingestión. Dentro de la boca se lleva a cabo lo que se conoce como el desdoblamiento mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque se trituran a través de unas estructuras que tenemos en la boca conocidas como los dientes. Y acá vamos a ponerle de amarillo porque de la mayoría sus dientes son amarillos. Vamos a tenerla acá. Entonces, ahí está. La ingesta, entra el alimento a la boca. Desdoblamiento mecánico, dentro de la boca pues se va a empezar a masticar. Y ojo, por el hecho que sea desdoblamiento mecánico no significa que ahí se va a llevar a cabo todo el proceso mecánico. Ahí empieza incluso un tipo de desdoblamiento químico que es la saliva. La tialina, llamada también amilasa salival. Ahí está 3 nombres que tiene la saliva. ¿Para qué sirve la amilasa salival? Para empezar a degradar los almidones. Eso quiere decir que todos los carbohidratos como pan, papa, arroz que nosotros tenemos dentro de nuestro ítem alimenticio se van a empezar a degradar ahí con la amilasa salival, el almidón. ¿Ya? Luego pasamos al desdoblamiento químico. Ese desdoblamiento químico ya empieza, por ejemplo, con todos los componentes químicos. Eso se lleva a cabo ¿dónde? Se lleva a cabo en el estómago, acá. Acá se lleva a cabo, porque acá los elementos químicos más complejos como la carne y las grasas, por ejemplo, van a ser degradados. Acá vamos a tener el ácido clorhídrico, capaz de degradar cualquier cosa, bueno, la mayoría de cosas que nosotros nos alimentamos, y también vamos a tener pues la pepsina capaz de poder degradar las carnes y que se encuentran presentes en el estómago. Entonces acá viene el desdoblamiento químico, ¿ya? El desdoblamiento químico de, por ejemplo, tipos de proteínas. Luego pasamos a la absorción. Si nosotros vemos el intestino delgado, vamos a dibujar acá un intestino delgado, se divide en 3 partes. Duodeno, tenemos el ieyuno y por último tenemos el ileum, ¿ya? En este caso, dentro del duodeno se van a encontrar una serie de vellosidades intestinales capaces de llevar a cabo la absorción. ¿Por qué no en el duodeno? Porque en el duodeno todavía vamos a tener un tipo de desdoblamiento mecánico, porque acá en el duodeno se mezcla con, por ejemplo, la bilis, que es el encargado de emulsificar las grasas. También vamos a tener dentro del duodeno la mezcla o la degradación con el jugo pancreático, ya del páncreas. Entonces, acá todavía no empieza la absorción. La absorción se lleva a cabo, por favor entiendan, en el yeyuno, en el segmento que se conoce como yeyuno, en la parte de las vellosidades intestinales. Una vez que entran por las vellosidades intestinales, estos se van a conectar al torrente sanguíneo y van a poder llevar ya estos nutrientes a la célula. Y por último tenemos pues la absorción, ¿ya? La eliminación en este caso ya va a ser el proceso por el cual se van a eliminar todos los nutrientes que las células no necesitan a través de los riñones o a través de los pulmones. Más explicado que eso, jóvenes, no creo que puedan. En otros animales es también algo comparativo. Tenemos la digestión en otros animales. Vamos a tener, por ejemplo, los complejos con aparato digestivo, como el que acabamos de ver. Pero también existen aparatos más simples. Por ejemplo, tenemos sin aparato digestivo especializado, como por ejemplo las esponjas. Acá tenemos en la primera imagen. Esta es una esponja, la de acá.
¿Ya? Acá está. Esta es una esponja de acá. Dice, se nutren a través del modo intracelular. Ellos son capaces de administrar agua por la entrada. Acá vemos, ya, acá tenemos una esponja. Ellos captan aguas por unos poros independientes que ven acá. Y pues los nutrientes se filtran en los coanocitos que se encuentran en la parte interna. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo acá el proceso de digestión? Entra el agua con cierta cantidad de nutrientes y en los coanocitos se filtran y luego vuelve a salir el agua. Por ejemplo, eso es su sistema digestivo de las esponjas. Un poquito más complicado, pero es creo que la manera más fácil de entender a través de los coanocitos. Tenemos con aparato digestivo, pero incompleto. ¿Qué quiere decir? Que por donde entra el alimento, por ahí mismo sale. Como por ejemplo, tenemos las medusas. Acá tenemos una medusa que tenemos los tentáculos. Este viene a ser los tentáculos de las medusas. Al lado derecho tenemos la gónada. Tenemos los manubrios intercelulares, pero en el centro se lleva a cabo la cavidad digestiva. ¿Qué quiere decir? Por el mismo lugar entra el agua con los detritos. Detritos, pues son todos los componentes que se encuentran flotando en el agua, son los detritos, y por ahí mismo los elimina. ¿Ya? Eso vendría a ser en este caso, por acá, a ver, para entender, por ahí mismo entra y por ahí mismo sale. Continuamos. La respiración. La respiración es un proceso también fisiológico indispensable para la vida, sobre todo en organismos aeróbicos como nosotros. ¿Por qué decimos aeróbicos? Porque tenemos la capacidad de filtrar aire y pues oxigenar nuestra sangre. La respiración es un intercambio de gases, de intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. En el caso de nosotros, acá tenemos que entra a través de la respiración. Vamos a tener pues el oxígeno y que eliminamos nosotros como resultado de los procesos celulares, el CO2. ¿Ya? ¿Qué más? El intercambio de oxígeno y de dióxido en un animal con su medio. Dentro del sistema alveolar, ¿qué son el sistema alveolar? Son los alveolos. Los alveolos son células especializadas, fragmentos de tejidos especializados que se encuentran dentro de los pulmones, que cuando nosotros respiramos, ¡fum! Dentro de los pulmones, acá se va a almacenar cierta cantidad de oxígeno. Y justo con el torrente sanguíneo que en algún momento viene, va a venir, va a pasar por los pulmones y va a volver a salir. ¿Qué es lo que va a hacer? El oxígeno que está entrando por acá, este oxígeno él lo va a llevar hacia diferentes partes del cuerpo. ¿Están entendiendo? Pero ¿en qué parte de los pulmones se almacena? En el sistema alveolar. Continuamos. Dice dióxido de carbono por difusión. ¿Qué más? Entre el entorno gaseoso y la sangre. Así, el sistema respiratorio facilita la oxigenación y la remoción de dióxido de carbono y otros gases como desechos metabólicos. ¿Qué quiere decir? Que así como mete oxígeno, también va a administrar que el CO2, que pase el CO2, aquí voy a poner este color, el CO2 también tenga que pasar y también tenga que salir acá. Acá vendría de esa manera. Entonces tenemos la entrada, se almacena en los alveolos, pasa la sangre, lleva ese oxígeno a todas las células y de regreso nuevamente viene y hacia afuera. Esto de acá, resultado de las reacciones dentro de la célula. Acá podemos ver, por ejemplo, una célula en la que tenemos CHO, este es un tipo de carbohidrato, tiene 6, es una pentosa, también entra oxígeno, pero a través de la molécula energética, acá está el ATP, entonces si está saliendo el ATP, entonces es catabolismo, no se olviden, cuando el ATP entra a una reacción química, anabolismo. Cuando el ATP sale, acá está saliendo de la reacción, entonces es un catabolismo. Está entrando un carbohidrato, la glucosa, y está saliendo agua y CO2. Este agua puede almacenarse en la glucosa, pero este CO2, lo que les venía diciendo de un principio, es el que va a venir y va a eliminarse directamente hacia los pulmones. Ya, espero me estén entendiendo. Está muy interesante la clase. Existen diferentes tipos de respiración en la que, por ejemplo, tenemos el sistema tegumentario, como por ejemplo la lombriz de tierra. ¿Qué quiere decir? Que a través de la piel, acá tenemos la interpretación, la entrada de oxígeno y la salida.
entra por la piel y vuelve a salir por la piel y se almacena el oxígeno en la parte cuticular. También tenemos algo muy similar en las planarias y tenemos, ambos son por tegumento. En el caso de las branquiales, tenemos ciertos tipos de organismos, como por ejemplo reptiles. Acá vamos a tener que usan branquias. Entran por un tipo de branquia y sale por otro diferente. Por eso es que vienen intercalados en el caso de las branquias. ¿Quiénes usan las branquias? Oficialmente los reptiles y anfibios. Tenemos las branquias internas, ¿ya? Tenemos en este caso las branquias internas como los que usan los peces, de lo que nosotros llamamos el sistema de agallas. Tenemos la respiración traqueal, aquellos que usan tráqueas, como por ejemplo los insectos y ciertos tipos de artrópodos. Y también tenemos la pulmonar. La pulmonaria son de organismos superiores, como por ejemplo los vertebrados. Nosotros somos tipos de vertebrados. Tenemos tipos de respiración. Tenemos tegumentaria, tenemos las branquias, las tráqueas y los pulmones. Eso es bastante importante. Tegumento, branquias, tráqueas, pulmones. Ahí están los 4 tipos. Sistema de circulación. La circulación es la estructura anatómica que comprende conjuntamente tanto con el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre a lo que llamamos torrente sanguíneo, como también el sistema linfático. ¿Ya qué quiere decir? Que la circulación es el proceso constante de transferencia volumétrica de sangre a través de todo un organismo, existiendo 2 tipos de circulaciones: el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. ¿Por qué decimos el abierto? Ojo, el abierto es el más simple, ¿eh? Dice, el líquido en este caso es bombeado por el corazón. En este caso no va a existir pulmón, ya tenemos el corazón, que circula por los vasos abiertos de un extremo y desembocan en unos espacios llamados hemoceloma. Si nosotros recordamos, por ejemplo, haber visto alguna vez un anélido, la lombriz de tierra, tiene un segmento rojo, ¿ya? A la mitad del cuerpo, una parte como un bulto, se podría decir de esa manera. Entonces, esto es el hemoceloma, y en este hemoceloma es donde se almacena la sangre y vuelve a retomar, pero con los capilares dentro del corazón. A eso se llama la circulación abierta. La circulación cerrada, ya existe un flujo de sangre. Ya aquí vamos a tener la circulación de sangre. Dice, circula por el interior de los vasos sanguíneos, permitiendo un transporte rápido y con mayor control de la sangre. Esto es básicamente en cefalópodos, como por ejemplo los pulpos, equinodermos, las estrellas de mar y los vertebrados. Acá nos encontramos nosotros, ¿ya? Eso quiere decir que ya existe un flujo por diferentes tipos de cavidades de la misma sangre. Pero este sistema circulatorio cerrado se va a volver a dividir dependiendo de la capacidad de la parte miocardial, el miocardio, perdón, tenemos en este caso el corazón. Dentro de la circulación cerrada vamos a tener 2 tipos, la incompleta y la completa. Cuando hablamos de incompleta, cuando en este caso existe las partes del corazón, recordemos, son 4, 2 aurículas y 2 ventrículos. Recuerden, acá por ejemplo, vamos a verlo acá para que recordemos. ¿De qué color lo vamos a hacer? Color amarillo. Ahí está, vamos a hacer color amarillo, ¿ya? Vamos a tener acá, tenemos aurícula superior, aurícula inferior, ventrículo, perdón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, ahí está. Esa es la diferencia entre un completo y incompleto. Y acá tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda y tenemos solo un ventrículo aquí. Entonces, la diferencia en la incompleta es que básicamente solo tenemos un ventrículo. ¿Ya? Solo tenemos un ventrículo. Y acá la sangre se mezcla. En cambio, en la completa la sangre no se mezcla. ¿Ya? Entonces es de una manera más controlada y ayuda a que la locomoción de estos organismos, como por ejemplo los vertebrados y las aves, sea más desarrollada o tenga mayor continuidad. Tenemos la excreción.
La excreción es un proceso de medio interno mediante el cual se determina la cantidad de agua y sales que el organismo, dice, en cada momento expulsa como resultado del exceso, ¿ya? Haciendo de que el cuerpo se encuentre en homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio, ¿ya? No se olviden, homeostasis significa equilibrio. ¿Qué más? Dice, en animales contiene aproximadamente un 70% de agua, eso ya lo vimos también en la parte de biomoléculas. Alrededor de 2/3 de esta agua se encuentra dentro de las células. ¿Dentro de qué organelo? De las vacuolas. Y el tercio restante se encuentra pues en los líquidos extracelulares, en la matriz extracelular. Así, el flujo extracelular, o sea, el que se encuentra fuera de la célula, no dentro de las vacuolas, es para que las células del cuerpo de un animal, como para el mar de ciertos organismos unicelulares. Eso quiere decir que dentro de esa matriz las células tienden a estar siempre inmerso, flotando. Vamos a tomar ese término, flotando. Y esta regulación de esa agua, porque no es agua simple, tiene que tener nutrientes y también desechos, pues esta es la que cuando tiene exceso va a tener que ser liberado a través del sistema renal, a través del orine, por ejemplo. ¿Ya? Esto, el torrente sanguíneo, acá podemos ver, la parte roja, tenemos la parte roja y azul, pues en este caso vendrían a ser los capilares, las venas y las arterias, van a filtrarse en los riñones, y lo que los riñones filtran, los componentes químicos desechables, estos van a pasar directamente por acá y se van a quedar en los riñones. Acá vamos a verlo, estos se quedan por acá y salen de los riñones para almacenarse en la vejiga urinaria para luego ser expulsados en el orine. ¿Ya? Ese es un mecanismo de autorregulación química. Pero ¿qué tenemos en el orine? ¿O qué podemos entender de esto? Primero, es necesario la existencia de un mecanismo homeostático, o sea, un mecanismo que regule, que sea capaz de eliminar los productos de desecho. Eso es lo que es la excreción. Mantener constante el volumen de los líquidos orgánicos. 3. Mantener constante el pH orgánico para que las células no puedan o se mantengan vigentes. ¿Qué sustancias principalmente se excretan? ¿Cuáles son los componentes del orine? Así está más fácil. Tenemos el amoníaco, tenemos la urea y el ácido úrico, principalmente. También tenemos agua en este caso. Ya no solamente es amoníaco, urea y ácido úrico, también tenemos agua. El amoníaco, dice, es muy tóxico, pero la solubilidad, o sea, como está disuelto en agua, eso hace que se diluya con rapidez. La urea se produce en el hígado como la transformación del amoníaco. Otra cosa que se produce en el hígado también es la bilis, ¿ya? La bilis se produce en el estómago y se almacena en la vesícula biliar. Tenemos el ácido úrico, que es característico de los animales que ingresan a ciertos procesos metabólicos. Dicho esto, hemos tratado de hacer de que el tema sea bastante entendible. Espero me hayan entendido, jóvenes, me hayan dejado entender. Y pues, si en caso tienen preguntas, las trabajan con sus profesores. Estamos en la capacidad, como profesores del Centro Preuniversitario, de poder cumplir con dichos requisitos para poder ayudarles y fortalecer sobre todo sus capacidades académicas. Ya dicho sea de paso, nuevamente el biólogo Jack Moncada, que trabajó con ustedes, se despide. Ya, muchas gracias con todos y cada uno de ustedes. Permiso.